Amigos, amigas, en la mañana de Circo Free, con un fuerte aplauso vamos a recibir a uno de nuestros columnistas. Está con nosotros el señor Pablo Semán. ¿Me vas a dar mate además de la mano? Te voy a dar mate. No es a esta hora ya el mejor de los mates, pero te voy a convidar. Bueno, mira. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vas a leer algo de García Linera antes de hablar de la crisis de los partidos políticos? Sí, voy a hablar de la crisis de los partidos políticos, pero antes voy a hablar de algo que dijo García Linera que tiene que ver con cosas que venimos insistiendo acá. Sí. Y dice, ¿por qué el progresismo y las izquierdas pierden elecciones? Una columna que me mandó mi tío Guillermo. Ajá. Las izquierdas y progresismos en gobierno no pierden elecciones por los trolls de las redes sociales. Tampoco porque las derechas son más violentas, ni mucho menos porque el pueblo que fue beneficiado por políticas sociales es ingrato. Las batallas políticas en las redes no crean de la nada ambientes político-culturales expansivos en las clases populares mayoritarias. Nada. Él dice, todo lo que pasa en las redes, lo que pasa con la violencia, tiene que ver con cosas de fondo, de antes, con procesos sociales e históricos que exceden las pantallas y lo que nosotros creemos que sucede en las pantallas. Insisto con esto porque, sí, chicos, lo hablamos en la columna pasada. Salgamos para lo más posible de las pantallas. Claro. Sobre todo de Twitter, que es para periodistas, y la gente, qué sé yo, la red social preferida es WhatsApp, Facebook, que todo el mundo dice que es de viejo. Bueno, sí, está bien, pero vayan a Marketplace y van a ver lo que pasa. Bueno, nada. Era para insistir de la mano de don Álvaro García Linera. Bien. Y quería hablar de la crisis de los partidos políticos, pero a partir primero de una sensación, ¿no? Era el cierre de listas, sí, que parece que fue hace 1000 años. Fue la semana pasada, ¿no? El domingo. Ah, el domingo fue esta semana. Esta semana. Ah, aceleré tanto el tiempo que me parece que fue hace 2 semanas. Hace 4 días. Es que quedó todo, dejó todo así, en un modo tan... Claro, que aparte fue como en 2 etapas, fue espasmódico. Sí. Primero una cosa, después la otra. Bueno, sí, no importa. El cierre de listas, que yo creo que, a ver, ninguna persona de la Argentina estaba pendiente del cierre de listas y ninguna persona de la Argentina dice, me muero de ganas de ir a votar. Este cierre de lista fue fascinante, me llené de opciones, no sé qué hacer, ¿no? Bueno, eso, partamos de eso, sin poner nombres, sin quejarse de los candidatos. En general, es un espíritu generalizado. La insatisfacción es evidente y en todo caso la indiferencia. Y yo, digamos, un poco para no cargar las tintas sobre el proceso inmediato del cierre de listas, sobre los dirigentes que hicieron el cierre de listas, en todos los partidos, no hablo solamente del peronismo. Quería un poco, digamos, plantear que, está bien, la vida de los partidos políticos, la vida de los políticos, en algún sentido, es una vida cruel, ¿no? Porque lo que hay que entender, creo, me parece, que es un poco cómo ha venido siendo la historia de los partidos políticos en general, en las sociedades occidentales, también en la Argentina. Entonces quería hablar un poco de cómo son los partidos políticos, cómo fueron los partidos políticos, qué desafíos se afrontan. Porque no es que los partidos políticos existieron toda la vida, desde, no sé, desde el Paleolítico, ¿no? Entonces, diría, hay una cosa que son los partidos políticos modernos, que aparecen en el siglo XX, primero vinculados a un hecho, la democracia, ¿no? Porque son organizaciones que disputan el poder, en general, lo que nosotros conocemos, hay excepciones y son importantes, pero disputan el poder por la vía de las elecciones y disputan el poder para ejercer, promover políticas públicas y para ocupar cargos, ¿no? Y eso los obliga a los partidos políticos, vinculados a la democracia, a poblaciones que se miden en millones de habitantes, a formar organizaciones para ganar elecciones. En la historia de los partidos políticos hay un tipo que observó esto, que se llamaba Michels, que era la ley de hierro de las oligarquías políticas, que es, bueno, cuando los partidos políticos arman organizaciones para ganar elecciones, el poder tiende a ser retenido por los dueños de las organizaciones, ¿no? Porque son los que viven de la política y para la política, porque aparte no se puede vivir para la política, sino uno no puede vivir de la política, y quienes están parados en una organización
tiene esas dos condiciones. Puede estar todo el tiempo haciendo política y recibe un estipendio, un salario, un dinero por hacer política, y eso le permite tener más control de la situación político-partidaria y de los cargos a los que van accediendo. Entonces, se estabilizan, se burocratizan. En principio, no hay otra forma de que existan los partidos políticos. Claro. Eso, digamos, tiende a que las organizaciones creen intereses propios. Entonces, hay veces que la organización prefiere perder la elección, pero mantener el control del aparato. Claro. Son cosas que se me ocurren a mí, Sí. que no le pasan a nadie, no pasan en ningún lugar del mundo. Son solamente conjeturas satánicas No estamos hablando del doctor de nadie, Semán. de nadie en particular. Nada en claro, particular. Claro. Bueno, eso además estaba vinculado a otra cosa, que es que los partidos políticos modernos se desarrollaron en el seno de estados modernos que reconocían más o menos derechos sociales, administraban, ¿no? O sea, aparecen las elecciones masivas y democráticas y aparecen, por ejemplo, en Europa, a fin del siglo XIX, los primeros sistemas jubilatorios, que son inicio del estado de bienestar. Los ministerios de trabajo, los derechos sociales, la protección o el control del mercado de trabajo, las 8 horas, la incorporación de los sindicatos a los sistemas políticos, que son todas cosas que ocurrieron, no solo en Argentina, no sé, en el Reino Unido, en Alemania, en Brasil, en Argentina y en muchos lugares del mundo. Bueno, ese es como el terreno en que aparecieron los partidos políticos, y ahí hay otra cosa que es, hay partidos políticos, tipos de partidos políticos que existieron y están empezando a dejar de existir o están muy en crisis, vinculados a esos procesos. Primer tipo de partido político que tiende a desaparecer en Occidente, los partidos comunistas y los partidos de izquierda. Después de la caída del muro de Berlín, después de la transformación de las sociedades donde el capitalismo ganó a la clase obrera y dejó de tenerla en contra, y después de que desapareciera la Unión Soviética como alternativa, el comunismo dejó de ser como una opción. Sí. Mate horrible que te acaba con vida. No, pero no, está buenísimo. ¿A qué va a estar bueno? No sea mal. Bueno, la cosa es que... Está frío, decir la verdad. No. Las izquierdas dejaron... No, lo que pasa es que no quería hacer un bache de 5 horas para tomarme un litro de mate, hermano. O sea, no. Pero... No es el mejor mate que te he convidado en todas las columnas. Juro que era un buen mate. Por favor, no jodamos. Sigamos con los partidos políticos. Sí, bueno, entonces los partidos de izquierda tienden a reducir su influencia. Desde los años 90 pierden votación. Los partidos de centro-izquierda se alimentan del caudal, pero también el caudal de las izquierdas va a parar a las derechas ya desde fines de los años 80. En Francia, los obreros que votaban al Partido Comunista van votando progresivamente al Frente Nacional. Ese es un tipo de partido político que se debilita mucho. Los excluidos del sistema, en general, parece estar observándose especialmente en Europa, pero ojo, acá también Bueno, tal vez. acá también. Acá también empiezan como a identificarse con Acá el otro tenemos extremo. otra cosa y vamos a ir a otra Ok. crisis, pero hay otro tipo de partido antes de llegar a lo que nos interesa centralmente, porque en Argentina es muy importante, pero los otros partidos que empiezan a desaparecer, que había partidos en todo el mundo de ese signo que llamaban partidos radicales, que eran partidos en general de las clases medias, vinculados a las causas democráticas. Existían en Francia, en Chile, en Argentina, en algunos otros países europeos. Esas experiencias también comenzaron a perder. Fueron partidos que ganaron presidencias o integraban alianzas que gobernaban y comenzaron a perder caudal de votos o a transformarse muy claramente en partidos de centro-derecha, como es actualmente el radicalismo. Con aspiraciones parlamentarias. En la Argentina, No mucho claro. Y dadores de gobernabilidad, ¿no? Como Claro. puede decir Jorge Asís. Sí, en municipios, algunas provincias. Que tienen algún poder territorial, pero yo diría que también están desencajados ese poder territorial o esa organización partidaria, o estuvo desencajada respecto de sus bases sociales, y las reencontraron en clases medias recompuestas hacia arriba, que se volcaron más hacia la derecha, pero se descaracterizaron y además perdieron influencia electoral. Los sustituyeron otros partidos. Por ejemplo, en Argentina el PRO se comió al radicalismo. Claro. Y después
hay otro tipo de partidos que son los que yo creo que quienes estamos compartiendo este espacio tenemos mucho más en cuenta, porque somos partidarios de la inclusión y de la igualdad y de la democracia, que son los partidos nacional populares. Ujú. Y los partidos nacional populares, o sea, el peronismo, por eso pensaba en las listas y todo eso, el peronismo no es el único partido nacional popular del planeta que está en crisis, ¿no? O sea, yo siempre cito un ejemplo que es lejano, pero que es importante, que es los partidos nacional populares construyeron las democracias y las independencias de sus países. La idea de justo, libre y soberano es de Perón, pero digo, uno piensa en el Congreso Nacional de la India, Sí, claro, que la fue India. el movimiento Claro. que gestó la independencia de la India y que trabajaba con principios de justicia social importantísimos. Bueno, la Constitución de la India hasta hace no mucho tiempo era una constitución socialista con educación socialista, ¿no? Y el Congreso Nacional de la India empezó a perder progresivamente votos y hoy se transformó en un partido minoritizado, en medio de una disputa sucesoria familiar, donde la líder anterior quiere traspasar el poder al hijo, se pelean, qué sé yo qué, y el partido se empieza a minoritizar. Hasta cierto punto, el partido, muy distinto, yo sé que van a decir, no tiene que ver, pero los partidos nacionales populares son confluencias de élites con las clases populares, sobre todo la clase obrera, cuando había una extensísima clase obrera. Entonces el Partido Laborista también fue decreciendo, recomponiéndose. No es necesario pensar que va a ganar todas las elecciones. En un momento había alternancia en el Reino Unido, una vez ganaban uno, una vez ganaban otro. Y el Partido Laborista empieza a perder más seguido o empieza a ganar con programas mucho más de derecha, integrando más a una clase media nueva, moderna, que a su vieja clase obrera que empieza a votar a la derecha. ¿No? Hasta cierto punto, también como gran ejemplo de partido nacional, popular, es el PRI de México, ¿no? Que también terminó agotadísimo, ¿no? Pasó de ser el partido que ganaba siempre las elecciones, con un régimen electoral cuestionado, pero después siguió ganando elecciones cuando el régimen fue realmente competitivo y se agotó su capacidad de convocar, fue deglutido en buena parte por la historia y aparece el Morena, que es otra cosa que en parte se lleva los votantes del PRI, muchísimos de los dirigentes del PRI, pero las viejas experiencias nacional populares caen. Bolivia, el movimiento nacionalista revolucionario que hizo una gesta revolucionaria como la del peronismo en los 40, ellos lo hicieron en el 52. Bueno, y terminó siendo primero un partido neoliberal y después siendo absorbido por la historia. Ahora renace de la crisis del MAS, no el movimiento nacionalista revolucionario, sino el desprendimiento del movimiento nacionalista revolucionario y con el hijo del líder de ese partido. Pero los partidos nacional populares están en crisis y tienen que elaborar sus crisis. Y yo creo que eso es parte de la realidad. Si a nosotros, por ejemplo, el cierre de lista del peronismo nos parece aburrido, Sin novedades, sí. sin novedades, Repitiendo los mismos esquemas. sin atractivo, como una disputa entre las organizaciones por el remanente de los votos para mejorar la situación de las organizaciones y no la política del grupo. Vetos cruzados, lo mismo que ya estábamos viendo, Bueno, los mismos, yo pero sin diría, Alberto Fernández. Todo eso tiene que ver con la crisis de los partidos políticos, que tiene otro elemento que agregaría, que es, yo decía, los partidos políticos se entramaron con el Estado y entonces ganaban cargos, administraban sectores del Estado, no sé, el Ministerio de Trabajo, la política económica, empresas, el Ministerio de la Juventud. O sea, había interpenetración entre Estado y sociedad y la polea de transmisión de eso eran los partidos políticos. Y el Estado, pongámosle, desde inicio del siglo XX, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue un Estado social, donde había un compromiso que era los partidos revolucionarios renunciaban a la revolución
y los partidos de las derechas oligárquicas, excluyentes, restrictivas, sobre todo en Europa, renunciaban a las dictaduras, a los modos autoritarios, a los gobiernos autoritarios, y había un pacto. Eso fue bastante en Europa. En América Latina fue distinta, porque los partidos nacional populares tuvieron que inventar la democracia. Claro. ¿No? O sea, Perón venía de un régimen militar, pero su principal y primer triunfo fue abrir la competencia electoral. Antes el radicalismo había hecho eso, ¿no? Había hecho casi una rebelión armada para pugnar por la universalización del sufragio. Entonces, el pacto del que surgen los partidos populares en la Argentina es más complicado, en Argentina y América Latina, es más complicado. Necesitan garantizar la democracia, abrir la democracia. Las derechas no instituyeron reglas tan democráticas, no universalizaron el sufragio. Claro. Pero del 83 a esta parte, ese famoso pacto democrático, más o menos, convivían, qué sé yo. Claro. Después, bueno, toda la crisis que estamos viendo ahora. Quiero corregirme una cosa. Las derechas no habrían sufragio. O sea, alguien va a decir, bueno, pero la ley Sáenz Peña, le hizo Sáenz Peña. Sí, está bien, pero hubo una lucha popular por el sufragio democrático que la hizo el radicalismo y después el peronismo. Y convengamos que en Argentina hubo derecho al voto verdaderamente universalizado, diría, a partir de la sanción del voto femenino. Hasta el 49 no votaban las mujeres y en algunas provincias no se podía elegir presidente. Exactamente. Por ejemplo, La Pampa. O sea que nuestro régimen democrático fue progresivamente expandido en gran parte por los partidos nacional populares. Perdón, ahora, dije presidente, no, autoridades parlamentarias. Bueno, porque aparte teníamos, eran territorios nacionales y no eran provincias. Claro, exacto. Territorios nacionales y colegio electoral. Exacto. Bueno, nada, y entonces también esto es parte de la crisis, lo que quiero decir ahora, que es estos partidos que administraban un Estado que penetraba la sociedad, entran en crisis en la medida que el Estado se volvió como un barquito que es una cáscara de nuez en un océano gigante, embravecido, donde la pérdida de peso del Estado hizo perder peso a los partidos políticos. Entonces uno ve a los políticos... Razón de ser. Yo hago un poco etnografía de los políticos y realmente a veces me compadezco. A veces los odio porque digo, loco, no podés estar perdiendo tiempo en esta interna mezquina, idiota, qué sé yo qué. Y la verdad que... Digo, yo y vos y cualquiera de los que están acá y muchísimos argentinos nos da bronca eso. Sí. También es cierto que han sufrido un proceso de disfuncionalización y la política no sabe qué hacer. Y no sabe qué hacer, entonces hace lo único que saben hacer, disputar las internas. Entonces, el sabor amargo, el sabor a nada, el sabor a pérdida de cualquier entusiasmo que dejó el cierre de listas, eso era lo que quería transmitirles, tiene muchísimo que ver con la crisis de los partidos en Occidente y con la crisis del Estado. Se acabó un mundo, no sabemos cómo va a ser el mundo nuevo. Había la canción esa, Mundo Nuevo de Papo. Sí. De hecho, y creo que alguna vez lo hemos hablado en relación a India, por ejemplo, que esa crisis, esa agonía puede ser muy larga también. No es que se resuelve en 2 elecciones. Perdiste 2 elecciones y se terminó, ahora viene la reconversión, ahora sí la renovación. Puede durar décadas. Yo diría que... Esa especie de fade out. Sí. De nuestra agonía, por ejemplo, de la incidencia del Estado en la sociedad, yo diría tiene por lo menos 20 años, porque algunos de los problemas que empezó a tener el kirchnerismo no fueron problemas solamente del kirchnerismo, sino de cómo estaba el Estado en la sociedad. Entonces, digamos, alterar ciertas relaciones de fuerza, intervenir en mercados cada vez más poderosos y que eran ese océano que rodea la cascarita de nuez que es el Estado, era muy difícil y los esfuerzos se volvían infructuosos y le pasó eso al kirchnerismo, le pasó eso a Evo Morales, le pasó a Lula, le pasa a los partidos democráticos. Después tienen sus defectos, ¿no? Porque también es cierto que con esa historia de que los partidos políticos tienen que administrar el Estado y qué sé yo, se mandaron 750.000 cagadas que debilitaron el poder del Estado y de los partidos. Pero también es cierto que los partidos políticos, sobre todo los democráticos populares, enfrentan esa crisis del Estado y es de larga duración, porque la imposibilidad de la política de transformar se va haciendo cada vez más evidente, pero empezó hace,
No empezó ayer, no empezó con Alberto. Claro. Si uno piensa, por ejemplo, en todo el proceso que encaró Cristina, uno puede discutir o no importa, pero el de la ley de medios, ¿no? Como no salió la 125, fuimos por la ley de medios para que la gente entienda mejor. Como no salió la reforma de la ley de medios, fuimos por la reforma judicial. Bueno, pero todo se volvía a pedalear en el chucrut, ¿no? Y esa es la situación de la política, un pedaleo en la ciénaga. Más te movés, más te hundís. Claro, exacto. Y además, cuando uno observa los movimientos de los hombres, ¿no? Para salir de ese pedaleo en dulce de leche, además se agregan las miserias personales y todas las cuestiones de la rosquita, que además encima decimos, bueno, no, tampoco así. Bueno, yo quería decir todo esto para no quejarme porque de los nombres. De los nombres, de las miserias personales. El 1, el 2, el 3. Que todas esas existen. Eso está y es inherente a la condición humana. Pero también incorporemos la historia de los partidos políticos, la situación del Estado, la situación de las sociedades para entender un poco mejor. Y ahí sí vuelvo a lo de García Linera, ¿no? Porque por ahí sí tenía que ver lo que dice García Linera, que es que los partidos políticos tienen que saber de esta situación, incorporar esa información y entonces desarrollar proyectos que tiendan a revertir ese debilitamiento de la incidencia de los partidos políticos. Pablo Semán, amigos, amigas, en la mañana de Circo Freak, un aplauso para él. ¿Algún anuncio, algo que hacer, alguna cosa en la que...? No, solamente quise anunciar lo de García Linera, que me lo mandó mi tío Guillermo. ¿Quién es tu tío Guillermo? Mi tío Guillermo es... ¿Qué hace? Es un argentino que se crió y se nacionalizó uruguayo, que fue un militante comunista y es un militante comunista sin partido, dice él. Y se exilió en Barcelona, donde ejerce como psicoanalista. Y yo siempre me escribo y mantengo discusión sobre, por ejemplo, estos documentos como el que hizo García Linera. Muy interesante. Me están poniendo un montón de comida a mi lado. Es impresionante. Esto significa que podemos comer. Pablo, Bueno, podemos desayunar. Podemos comer y podemos tomar un mate, loco. Yo te juro que no estaba tan mal el mate. Gracias, Pablo, sos muy buen tipo. A estas horas de la mañana es inevitable pensar que el mejor plan es clavarse una facturita o alguna cosa rica. ¿Qué mejor que algo de La Unión Gluten Free? Mirá todo lo que tengo acá. No, gluten free, dame todos los sándwiches. Mirá, todo esto es para vos. Atención. Nuestra panadería amiga con productos deliciosos, 100% libres de gluten. Cuentan con 16 sucursales en la capital y el Gran Buenos Aires. Podés entrar a su Instagram. Mira, ahí tenés @La Unión Gluten Free. @La Unión Gluten Free. Y fijarte cuál te queda más cerca. Yo recomiendo las tortas. También estos sanguchitos. Mirá lo que es esto. Mirá, más generoso el queso y no escatiman. Sí, visible. No escatiman, generoso el queso y el jamón. Claro, porque viste que algunos va a ser una lágrima. Te ponen así. No, esto es generoso. Un papel de calcar, una lámina. Claro. La Unión Gluten Free, gracias amigos por alimentarnos. Amigos, ya estamos casi en el final. Se viene el Festival de Gelatina. 19 de diciembre en el Estadio Argentino Juniors, en el Estadio Diego Armando Maradona. ¿Sabías que vas a tener que cantar? Sí, no sabía, perdón. O sea, iba a decir sí sé cantar, pero en realidad tampoco sé cantar. ¿Te animás a hacer algo en el show de tener un estadio 25.000 personas? No, me escuendo. ¿Sabés tocar algún instrumento? ¿La guitarra? ¿Algo? No, ni la pandereta. Nada, ni el tonete. Algo vas a tener que hacer. Pablo Semán va a estar presente en el escenario de Argentino Juniors. Podrías hacer un monólogo. Eso sí, un stand-up total. 30, 25.000 personas hay que mantener ahí arriba. 40 años de docencia universitaria te habilitan para el stand-up. Claro, un aula grande, Un aula grande el Estadio Argentino Juniors. En el QR en pantalla, a la venta las entradas en Ticketek. Si ya compraron la entrada en Ticketek, recuerden validar la entrada, loco, que es casi lo mismo que no comprarla si no la validan. Así que vayan, el QR en pantalla, Ticketek. Amigos, escuchá. Gelatina en Argentino Juniors. Tienes tu entrada porque hay otra fiesta. ¿Qué te vas? Gelatina te trajo hasta aquí
al estadio en que el Diego jugó. Ticketek.com.ar. Y gracias a Dios lleva bien puesto su nombre. ¿Qué te vaso, boludo? ¿Qué te vaso? Jingles en la paternal, en el Diego Maradó. Jingles de corazón, vas a cantar, cantar. ¿Qué pedo nos vamos a agarrar esa noche, Pablo? ¿No? No, esa parte. Sí, que no. Del estudio Diego Armando Maradona al estadio Diego Armando Maradona, el 19 de diciembre, gelatina en Argentinos Juniors, en ticketek.com.ar. Las entradas a la venta, el QR en pantalla. Recuerden validar la compra. Viernes 19 de diciembre, 9 de la noche. Extraordinario. Vamos a tener números Sí. artísticos. Artísticos de todo tipo. Obviamente, jingles. Ok, eso. Pero no únicamente jingles. Porque me da la sensación, yo sospecho, no tengo información, huelo, que va a haber grandísimos espectáculos. Ok, Además, dancing. Sí, yo estoy para un dancing. Dancing in the Argentinos Juniors. Amigos, vayan a sacar la entrada, no se lo pierdan, no les pagan. Ya sé lo que le va a pagar. Algunos, viste la típica. ¿Viste quién viene? Y no sacás la entrada. Y después al día siguiente agarrás Instagram y empezás a pelotudear. No, ¿cómo que tocó tal? Y decís, ¿por qué no fui? ¿Y por qué no sacaste la entrada? Y te acordaste tarde y ya se habían agotado. O porque no la validó. O porque no la validó. Bien, Pablo. Qué rápido aprende, Yo ya estoy atento a eso. El QR que tienen en pantalla te lleva directo a sacar la entrada y si no entras en Ticketek. Hay gente que va con su familia, dice, voy con mi hija, dicen en el chat. Señor, ya usted validaron. quédese en casa. Claro. Bien, amigos, bien. Voy con mi hija, ella es la responsable. Bien, bien. Ahí está bien. Ahí está. Comprada y validada, dice Camilo. Bien, Camilo. Bien, amigos, compren su entrada, no se lo pierdan. Ya llega Flor Halfon con Elijo Creer en el mediodía de Gelatina. Nosotros nos vamos a reencontrar el lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Hoy especialmente, damas y caballeros, a Juana Piñeiro. Un aplauso para ella. Que pasó por la producción de Circo Freak sin ser intervenida quirúrgicamente. Un aplauso. Es un logro extraordinario. En el último tiempo tenemos 3 productores, los 3 por distintas razones pasaron por el quirófano. Es increíble. Trabajo insalubre. Se ve que trabajar acá conmigo algo les genera físicamente, chicos. Si tienen algo que decir, díganmelo, pero dejen de operarse. Gracias, yo también los quiero mucho. Un aplauso para Teo Huguet, también que vuelve. Bienvenido, Teo, nuevamente. Matías McLaren en la coordinación, Anto Bartolozzi. También un aplauso para Perno Roca y Marco Arauz en la operación de audio y video. Para Ayrton Ahumada en la técnica y en redes, Male Wilfrido y Nico Schiacaluga. Si lo dije bien, es un milagro. Bien, amigos, nos vamos. Se queda con Flor Halfon, Pablo Semán. Buena semana, amigo. Gracias, Nos reencontramos. Gracias, nos vemos. El lunes, buen fin de semana. Gracias por estar ahí. Adiós.